Mi vida es un canto, Mi vida es un canto. y escribo mis actos. Como vasija decoro y le doy forma. Mi vida es una obra, soy arte al caminar por el Carmen de Viboral, Territorio para el buen vivir. El Carmen de Viboral, sus historias, personajes y épocas. 26º Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, del 16 al 25 de julio de 2021 en el Carmen de Viboral. Países invitados: Suiza, Argentina y Ecuador. Organizan Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades. Instituto de Cultura El Carmen de Viboral con el apoyo de Teatro Tespis. Evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Un escenario posible para imaginar la vida. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidas nuevamente y bienvenidos a este Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble,
El día de hoy vamos a estar conversando sobre la charla de animación de objetos con el grupo de teatro Andrayas también. Para este conversatorio nos estarán acompañando Marcus Smith, también nos estará acompañando Pierrick Malebranche y Juan Carlos Agudelo estará acompañándonos ahí para conversar con ellos. Marcus Smith es director de la compañía Andrayas, se forma desde 1998 en el arte del mimo con Marcel Marceau en París. En 1998 funda su propia compañía Andrayas, que tiene como línea directriz el encuentro entre la música, el movimiento y las artes plásticas. Entonces, en este espacio lo que vamos a tener en principio en términos metodológicos es que vamos a estar conversando, vamos a tener un primer espacio donde ellos nos van a contar un poco sobre toda esta propuesta que tienen con la animación de objetos y posteriormente vamos a tener un espacio para preguntas del público, tanto los que se encuentran aquí en la sala como quienes están desde su casa acompañándonos con la transmisión del Facebook Live. Así que bueno, nuevamente insistirles, darle la bienvenida a este espacio, darle la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí con nosotros en el Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble y los dejamos entonces con ellos para que podamos conversar sobre este importante tema. Bien, no sé por qué, para dónde empezar, capaz hacer un pequeño como recordatorio, ¿no?, de nuestras trayectorias. Entonces yo soy Pierrick Malebranche, como Marcus y Juan Carlos hice la formación de la Escuela Marceau, entonces tengo una formación original en teatro, en mimo y teatro gestual. Después desarrollé mi carrera más en la danza contemporánea, antes de cruzar el camino de Philippe Gentil y de empezar a trabajar en la manipulación de marionetas y objetos. Y bueno, me quedé como 10 años en su compañía y ahora es cierto que me dedico más a la manipulación de objetos y materiales o marionetas o a esta especie de teatro que llamamos teatro visual. Yo soy Marcus Smith de Ginebra, en Suiza, y mi formación fue, antes de empezar con el teatro físico, me fue a tomar el arte dramático hablante, ¿se dice? ¿Sí? Sí, y cuando fui estudiante 18, 22, fui muy impacto de un profesor que en el trabajo de los textos a mis l'attention sur tout ce qui se passait avant le texte et après. Que tú en esa época que como que hizo hincapié en el acento digamos, del gesto, digamos, las posibilidades que tenía gestuales, Exacto. estudiando teatro de texto. Y él nos aprendí de abrir los ojos cómo un actor se viene sul palcoscéno, se dice, el escenario, cómo un actor y rentre sur scène. Sí, como un actor entra al escenario desde este lenguaje. Comment un acteur il va s'asseoir, Como un actor se sienta, comment un acteur il va regarder à como un côté actor mira a los lados antes de hablar, antes de hablar. comment un acteur va a salir rápido, lentamente, con un peso, no sé qué. Comment il sort de scène. Sí, cómo se enfrenta al escenario, un poco eso. ¿Sí? Y eso fue en un mundo de palabras, pero me impactó tanto que me decía, yo debo ir a estudiar más de todas esas diferentes pesos del cuerpo antes de usar la voz. Y me fui a ir en formación y yo suis arrivé à l'école Marceau. Y así yo llegué a la escuela Marceau. Sí, esta puertita del teatro físico fue como si tú tienes una pelota de ficelle o de lana. Como un rollito de lana, una bolita de lana, como encontrar una bola de lana. Sí, abre la puerta y tú tiras sur la ficelle. Luego tiras el hilito Y ça se y déroule, ça se y déroule. empieza a salir, a salir, a salir, a salir. ¿Sí? Y pensaba al inicio volver para continuar con el teatro hablante, pero este mundo físico, ritmo, bailar, circo, titiretis, objeto fue tan maravillosa que je suis jamais ressorti de là. Claro, entré en este universo y ya no pude salir de él. O sea, la lección fue esa. Pero pourtant, ceci n'empêche pas Pero eso no impide que, des croisements, des transversales, que las transversalidades y los cruces aparezcan, d'utiliser la voix, utilizando la voz, le mot, la palabra.
todo es posible en arte. Tú puedes iniciar una obra como una fotografía, o un movimiento, o un objeto, o una palabra, o un morceau de música. O un fragmento de música. Y tú puedes construir una obra de mucha diferente parte y al final es una obra. Y la gente pueden decir, oh, más o menos el mundo del payaso, más o menos el mundo del teatro físico, más o menos, pero los cruzamientos son maravillosos y yo amo esta manera de trabajar. Sí. Bueno, yo voy a tratar de ser breve, los invitados son ellos. Mi nombre es Juan Carlos Agudelo, yo dirijo La Casa del Silencio, una compañía que hace teatro físico, que ha estado aquí en el Carmen en varios festivales. Y no, pues vuelvo y reitero que me alegra mucho estar con estos parceros. Nos conocimos hace 30 y tantos años en Francia y cada quien tomó rumbos distintos. Pero pues eso es. En Colombia trato de defender y difundir el teatro físico como una herramienta contundente y concreta para la formación del actor. Y estar aquí pues es como estar un poquitico, La Casa del Silencio está aquí un poquito. En esta gira estamos haciendo, hicimos Bogotá, hicimos una temporada en el Teatro Libre, hicimos un taller que llevamos a 3 bandas, los 3, muy bello, una experiencia humana muy poderosa que hicimos la semana pasada. De aquí del Carmen vamos para Carantoña y hacemos un taller los 2 con Pierig. Luego vamos al Festival de Cali, al Festival Internacional de Teatro de Cali, que también vamos a presentar la obra. Regresamos a Bogotá, bueno, ahí un mes maravilloso, tanto para ellos y para mí tenerlos acá. Voy a servir más de traductor que de otra cosa, ¿vale? Gracias. Entonces, la dinámica de la conversación, cuéntame, la idea. On va parler sur l'animation d'objets. Voilà. Donc, je sais pas, qui démarre entre vous? Sí, bueno, ¿de qué se trata cuando hablamos de manipulación de objeto? Es cierto que, como decía Marcus un poco antes, en el teatro hay género, ¿no? Se dice ahí el texto, el clown, el teatro musical, el teatro gestual, la danza, la ópera, etcétera, etcétera. La manipulación de objetos y títeres. En realidad, para nosotros es únicamente teatro. Y trabajar con un objeto o una marioneta es trabajar con un partener. Yo digo a menudo cuando estoy dando talleres o hablando en conversatorio que se trata del diálogo con el inerte, con lo inerte, ¿no? Lo inerte. Y en realidad es eso, pero considerándolo como un partener. Entonces, la base de nuestro trabajo es primero la observación, acercarse a un objeto, un material, cómo los actores de texto se acercan a un texto, o cómo los bailarines se acercan a un movimiento, o los actores de teatro gestual. Acercarse, descubrir, dejar que se exprime su sensibilidad respecto a este objeto, tratar de descubrir las dinámicas, el peso y también lo que eso me genera como imagen. Después, capaz que Marcus puede contar un poco más sobre el proceso de escritura de la obra que actuó ayer, porque hay hay como una doble vía, ¿no? Hay el trabajo que hice porque quería hablar de algo, vamos a decir, tenía un tema muy fuerte, y después hubo el encuentro con los objetos, y las dos cosas al principio eran un poco separadas, como no es que dijo, para esta historia necesito tal y tal objeto, sino que había algo que era un poco más, indefinido. Él tiene mucha curiosidad por los objetos y en paralelo había la necesidad o la voluntad, el deseo de construir una obra con el tema de las mujeres alrededor del mundo. ¿Quieres contar tu experiencia? ¿Cómo lo viviste? Sí, la obra Women que hemos presentado ayer 2 veces es construido sobre diferentes temas fuertes. El primero es amor para viajar y viajar en sitios del mundo que no son sitios turísticos, pero son sitios donde la gente vive realmente en su pueblo, en las montañas, en las grandes ciudades, y
qui nous ont révélé Esas personas nos revelaron, nos ofrecieron, diría uno, sus condiciones de vida. Y después 5 o 6 años de viaje, las condiciones de vida de mucha gente en este mundo, y especialmente de femmes, especialmente las mujeres. es muy dura. Y esto me impactó mucho. Y la manera de viajar y de presentar obras es, tenemos una pequeña ONG en Suiza y ofrecemos espectáculos solidarios con ONG en diferentes partes del mundo que trabajan en el social, la educación y el medio ambiente. Y con esta manera de viajar hemos recibido mucho testimonio de la gente que vive en un sitio, como tú hablas conmigo, en Argentina, en Tucumán Norte, son muchas empresas internacionales que roban la tierra y roban el agua y hacen muchas cosas malas con la polución del agua. Y fuimos, por ejemplo, trabajar con un biólogo que trabaja en los pueblecitos para rendre conscient a la población Para generar conciencia en la población. de estos problemas. Alors on est allé prendre des prélèvements d'eau et on a regardé tout ce qui vivait dans l'eau. Claro, lo que hacen estos hombres es tomar muestras de agua y evidenciar qué vive en el agua, qué hay ahí como materia. Y él, por ejemplo, tenía una pequeña ONG sobre el medio ambiente para, pour donner conscience aux gens des problèmes qu'ils avaient dans leur région. Claro, él tenía, por ejemplo, una ONG a través de la cual generaba conciencia con la gente sobre el lugar donde vivían y un poco la importancia de la tierra, ¿no? Y nosotros teníamos 2 obras, una sobre el bosque, deforestación, forestación, y un otro sobre todos los problemas de las aguas. Y el intercambio, por ejemplo, con sus asociaciones fue que él nos abrió ese réseau de contacto Sí, lo que hizo fue darnos todos los contactos que tenía. en escuelas, en pueblos, y nosotros con el tema del agua hemos actuado y se ha respondido avec beaucoup d'identification Claro. pour les gens. Y esta fue como una resonancia para las personas porque pues, se identificaban con el espectáculo y con lo que se trataba ahí. Y ellos nous répondent avec des témoignages de leur vie, Luego ellos nos respondían con testimonios de sus vidas, como regalos. Y estos hemos hecho muchos años y hemos visto que más de 85% de las asociaciones ONG son tenidos de mujeres. Y, wow. Y como j'ai dit hier soir, como dije anoche. ce spectacle, c'est un hommage Este espectáculo es un homenaje a toutes ces femmes qui combattent a todas esas mujeres que están combatiendo, pour realidades pour des meilleures réalités de que vie. están luchando por mejores condiciones. Esto es un punto. Ese es uno. El otro, como yo amo mucho trabajar con mis manos, construir cosas, yo compro sur des marchés, Yo compro en los mercados de pulgas, uno diría casi. marché. en todos los sitios donde fuimos a actuar, objetos que que me impactaban por la color, la textura, la forma hors de l'ordinaire. Sí, objetos que están más allá del ordinario. Y con todos esos objetos fue una inspiración para construir caracteres femeninos de la obra. ¿Sí? Y para mí, de manera un poco, no espiritual, pero de imaginaire, Mi imaginario, diría uno. estos objetos que son construits dans une région par les artisans Estos objetos que están construidos en ciertas regiones por artesanos son como un pequeñito memoria, parfum un perfume. de la gente que vivían acá. Y cuando tomo esta materia, imagino que es una cosa sobre el carácter de la línea del espectáculo, c'est réunir les matières, les textures des objets Entonces lo que hace es que se reúnen las líneas y las texturas del espectáculo sur un bout de vie de cette y se personne. integran a un pedazo de vida de esta persona. Sí, y se crea mucho contraste de color, de forma qu'on a vu dans l'œuvre. De todo lo que ustedes vieron ayer, pues tiene que ver con eso, Sí. los colores y tal. Un punto muy fuerte con los objetos, que es también una parte de mi amor por los objetos. Como decía Pierrick, un objeto para mí es también un partenario, c'est pas un accessoire, Sí, c'est para mí un vraiment objeto no es cualquier cosa, esa palabra partner, un cómplice, un parcero. ¿Sí?
No es un Como- accesorio. comment on donne la vie à cet objet ¿Cómo inerte. damos la vida a ese objeto? Et ça devient un duo, Y un se trio. convierte en un dúo o un trío. Si, exacto. Et qu'est-ce que je peux dire? J'ai ¿Qué pas de podría la ligne. decir también? Euh, en espectáculo, también cómo uso los objetos. Los 3-4 años de viaje con las dos obras sobre el agua y el medio ambiente, une des choses que j'ai appris, Una de las cosas que me enseñaron esos años de viaje, porque hemos actuado en muchos pueblecitos sobre plazas donde la gente venía très près. donde la gente venía y se presentaba, estaba muy cerca el espectáculo, muy cerca, muy cerca. Je voulais avoir des objets qui se voient de loin, donc que Entonces, je construise yo beaucoup plus haut. quería ver objetos que se pudiesen ver desde lejos, entonces yo los hacía altos, Como Giacometti. ¿Conocen el como escultor el suizo? escultor suizo Giacometti, Sus personajes muy finos y muy lungo, largo. largos. Y es la razón por qué yo trabajo con objetos como trompeta del Ladakh, les trompettes du Ladakh qui sont Sí, sí. fines et Sí, longues. como las trompetas que hay en esa región en Ladakh, Norte de allá, la India. norte de la India, que son largas, 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 largas. Y, por ejemplo, esta muy grande trompeta, y viene un cuerpo de una mujer con una máscara y con esta característica y también una manera de dejar ver la escultura de Lungo. Es como también es una manera de permitir que el espectador pueda ver las culturas en la distancia, o sea, Sí. como que se amplifique la visión, la óptica. Sí, de una manera técnica, todos los personajes son construidos con líneas muy grandes para verlos de loin. Para verles desde lejos, están concebidos así. Y la textura de los objetos abre la puerta del imaginario, que es todos los días una sorpresa, porque no es fácil de comprar de tomar una trompeta del Ladakh, es un objeto único. Y cuando soy en frente de eso, es une découverte de travailler avec ça, donc Sí, il y a para des mí es nouveaux mouvements, un descubrimiento de encontrar esto, entonces aparece il y a des nouvelles lignes, des nouvelles en formes líneas, que j'ai jamais vues. formas que yo nunca había visto. Et en improvisant avec, Entonces, improvisando con esto, esta materia, aparece una nueva poética de líneas, de ritmo, de forma. Y yo proveer de captar esas. y yo trato de captar esas mezclar cosas en instantes. con una idea de un peso que me impactó de una mujer en su vida. Como asociado, ¿no? Como el asociado. objeto al peso de la mujer que lo observa. Y esto es la sorpresa de creación de una idea de un peso, una cosa emocional de un peso real y la transposición en objeto que dibujan en el espacio, en su peso, en su forma, ritmo, y de asociar los dos de una tercera manera, que es una manera de imaginación. Esta tercera manera es una manera imaginaria, ¿cierto? Sí. Que entra también en el proceso de creación. Esto es un poco el proceso de trabajo que tengo. ¿Qué trabajo? ¿Sí? ¿Puedo continuar? No. No sé si hay preguntas o... Sí. Sí. El proceso de construir esta obra fue en el tierra más o menos 2 años, pero no todos los días, no todos los meses. Es un proceso de inspiración y también un proceso de plata, porque en Europa como acá, el arte es un combate
Et estamos una muy pequeñita compañía et on doit luchar Tenemos que para luchar trouver les moyens de para créer. encontrar los medios para crear. Ya. Pero yo tengo un atelier Yo tengo un taller con un espacio, mucho herramiento con muchas herramientas. y le premier jet, ¿Me dijo cuál? le jet, c'est Sí. La primera línea o boceto. Sí. fue entre 7, 9 meses de construir las culturas femeninas. ¡Bum! Así, sin pensar. ¿Mm? Pero estas materia que usa al primero, au premier jet, Como los materiales que utilicé para el primer objeto, son materias que no pueden soportar las acciones de ser en el escenario. Pero cuando tú vas y manipulas la escultura frágil, ella se rompe o no es, elle est pas assez souple o elle est pas assez... o no es muy maleable. Sí. Primero, construir el carácter y después, segunda vez, vuelvo al atelier y tú Regresa al taller. cambia parte de las materias o de charnières. O las articulaciones. Y yo uso mucho cosas que trovo dans les bazars Todo lo que yo encuentro en los bazares, en los mercados de pulgas, ou des vieilles lampes sur la o rue. lámparas en la calle Elles ont vieja, souvent des charnières. Où a elles veces peuvent tienen plier. mecanismos que se doblan. Et par exemple, yo corto des charnières d'une lampe Yo corto las articulaciones de una lámpara, et yo tomo mi escultura, je coupe les genoux et je corto mets las piernas une y la charnière encajo dedans. para que funcione. Sí, cuando tú deseas viajar con objetos, son 3 cosas muy importantes. Debe ser muy sólido, Muy sólida. debe ser. porque vas a trabajar con cajas, aviones, carros, donde todo está. ¿Sí? Deben resistir contra la humedad, el agua. Humedad, entre la humedad. Todos los objetos son tratados avec des vernis ou des Todos matières. están tratados con barniz y materias. Si viene la lluvia o la humedad al mar con el sal. Hemos actuado en Haití y muchos objetos se rompían. Y el tercer punto, ligero. Sólido, ligero y contra la humedad. Son 3 cosas muy difíciles de reunir. Sólido, ligero y que permita que la humedad no lo dañe. Y después, trobar una manera, y moi j'utilise beaucoup les aimants pour ça. ¿Simón? Je- Oui. Imanes. Yo utilizo mucho los imanes para esto. Mi carácter es grande así, pero no puede entrar en mi caja. Entonces, debo pensar una manera de la segmenter y Yo de tengo que segmentarlo y poderlo empacar luego para poderlo empacar. y très vite, Y la rápido, monter rápido, y démonter. montarlo rápido y desmontarlo rápido. Yo invento muchas cosas avec des élastiques y des Yo aimants creo muchos mecanismos con elásticos y con imanes para construir y desconstruir muy rápidamente. para construir y deconstruir. Y hemos, el dernier point, El último punto. en Suiza hemos actuado hasta hoy 60 veces y esto es la primera gira realmente afuera Europa. Sí. Gracias. Buenos días. Quería preguntar, en ese trabajo de calle con las personas, ¿qué técnicas usas para mantener al público conectado con tu trabajo? Es un trabajo que no es dans la rue comme peut-être un clown peut le faire. No es lo mismo que un clown lo puede hacer en la calle, como trabaja un clown en la calle. Porque tenemos muchos objetos que son frágiles con el viento, con cosas así. Pero fuimos a actuar mucho afuera. Pero dans un village où il y a des choses O sea, protégées. muchas veces nos presentamos en pueblitos, ¿sí? Sí. Sí, en modo protegidos o aislados, o sea, como buscar Pero un no- espacio de intimidad, realmente. Pero sí. no realmente en la calle así. Pero no en la calle. Más de la- en un sitio protegido con un ambiente. Una cosa, pour répondre a ce qu'elle dit, Para responder a tu pregunta, que yo aprendí realmente en todos estos viajes en contacto afuera, fue de briser le 4e mur. como aprendí a romper el cuarto muro. Sí. Sí, que es Y como- me explico. Cuando hemos hecho nuestra formación más una formación un poco institucional, Cuando hicimos nuestra formación más escolar o institucional, sí, tiene
aquí, acá el espacio, ¿verdad? Y este muro fue un muro un poco virtual de mirar dans le vague. Como que está asociado a mirar en el horizonte o al vacío, diría uno, ¿cierto? Pero En el lenguaje. cuando tú ves en la India, en Laos o no sé qué, ¿verdad? Yo j'ai appris Yo aprendí qu'il fallait jouer que avec había que les gens, actuar con las personas. acá o afuera, y destruyo estos 4 muros. Y mi coreografía, petit à petit, j'ai pris le risque de rentrer Sí. dans le public. Sí, poquito a poco fui tomando el riesgo de entrar en el público, Más, llegar al público, más. llegar. Y, por ejemplo, aproximarme. una imagen que tenía sobre el escenario, je dis n'importe quoi, une baleine qui vole, Yo tenía, por ejemplo, tenía una ballena que volaba por en el ejemplo, escenario, et ben pof, j'ai commencé à improviser y avec les comencé a gens. improvisar con las personas. Et après, plus loin, et après Más lejos, j'introduisais acercaba. dans mes chorégraphies un Esto lo tour convertí en una gran coreografía que daba un giro, realmente derrière les gens, de y côté. iba detrás de las personas, a los lados. Et pour les gens, ils avaient Y para le las lieu du personas spectacle. tenían el lugar del espectáculo, el escenario, Et parfois, hop, ça se perd y a fort, veces ça va ailleurs, ça se iba revient. para otro lado, entraba, salía. ¿sí? El Y objeto les esa- permitía eso. Ça m'a enlevé beaucoup de peur. Y eso me quitó mucho miedo. Porque cuando tú vienes de la institución, le 4e mur Sí, cuando vienes de la formación, ese cuarto muro, es un poco también para te proteger. como para protegerte también. Está Yo como- sabes que ce que je fais, puis après, Yo sé que es lo que hago, il y a un truc vague. luego Mais hay una especie de vacío. de actuar en el mundo fue realmente de abrirse y tomar más de improvisar y de reagir a esta Es improvisación. más como improvisar y reaccionar a esas improvisaciones. Donc ça, a c'est esas vraiment quelque posibilidades de chose- improvisación. C'est vraiment quelque chose que les voyages Es m'ont algo amené. que el viaje me enseñó realmente. También me parece respecto al trabajo de Marcus que como si hay dos cosas que son posibles, ¿no? Como él contó cómo aprendió a salir, vamos a decir, del escenario para ir al público, pero también creo que lo que logra hacer es generar idas y vueltas. Quiere decir que a la vez va a buscar el público o va a cruzar el cuarto muro y como decir, con un diálogo directo o que va a intervenir en la sala, pero en el mismo tiempo, a veces, porque su trabajo es muy visual, va a hacer que el público se va a acercar, porque hay como un juego de dimensión, de escala en su trabajo. A veces va a trabajar con cosas muy grandes, con mucha proyección, y de golpe vamos a ver como ayer, ¿no? Pequeños personajes donde la gente se tiene que acercar así. Así que eso me parece muy interesante en la propuesta que hace, que no es únicamente ir a buscar a la gente así, sino invitarles también a acercarse. Yo quiero decir algo, y es que, claro, yo vi el espectáculo en Bogotá inicialmente, y ahí se presentó, diría yo, no a media máquina. Faltaba un músico, faltaba el videobeam, y ¿qué más? ¿Y qué queda? La video, ¿sí? Y la lumina. Ah, sí, y la luz no estaba, los pequeños. Claro, yo la vi en Bogotá y pues igual me impresionó, pero anoche fue muy interesante porque yo vi el engranaje completo. Fue otra lectura y fue otra impresión. Para mí fue pues, más mágico, lógico. O sea, esos instantes efímeros donde se te vuelve cinematográfico y se vuelve épico y donde la narrativa realmente toma unas dimensiones muy... te conectan, digamos, ¿cierto? Y que atraviesan lo simbólico y entonces tú piensas en las mujeres del mundo. Entonces yo pensaba mucho anoche, ese es Juan Carlos, digamos, que decía la importancia de lo que nosotros hablamos, la estructura coreográfica, el dispositivo, o sea, cuando todo eso funciona, el intérprete solo tiene que hacer eso, actuar e interpretar. Yo veía a un intérprete anoche y decía, ¡wow! ¡Qué bello, qué bello, qué bello! Porque todo alrededor funcionaba. Y por eso un poco la complejidad de este espectáculo que presenta Marcus y digamos como que yo rescato la importancia de esa insistencia que nosotros hacemos en el ensayo, en la precisión, que es lo único que te salva. Ahí los márgenes de improvisación son mínimos, están los interpretativos, que es otra cosa. Y yo veo mucho en Marcus, anoche lo veía interpretando y eso me conmovía mucho, decía como muy poderoso. Je vais juste ajouter un petit truc sur Pierrick. Sobre Pierrick.
cosas que les choses qui nous réunissent. Elementos que nos reúnen a nosotros. Es el lenguaje de Marcel Marceau, el teatro físico, la precisión, les proportions dans le Las corps, proporciones en el cuerpo, las expresiones en la cara, pero en todo el cuerpo, la interpretación, la manera de cortar su cuerpo para usar todo parte de su cuerpo como un acorde de música. como las articulaciones más bien, como acordes de música. Hablamos de articulación nosotros. Y esta descubierta que un actor de físico es un actor de música. Él toca la música de su cuerpo, por decir. Sí, decimos que un actor físico es un instrumento musical. Esa es nuestra... Marcel Marceau fue una gran inspiración para nosotros. Y un otro gran creador, Philippe Gentil, que la cité. Philippe Gentil, que la ha referenciado. Si no lo conocen, es- les invito a que miren en internet, busquen Philippe Gentil, compañía Philippe Gentil. Hay mucho, compañía Philippe Gentil. Hay mucho material de espectáculos donde está Pierrick y claro que es un teatro visual de una potencia maravillosa. Él estuvo 10 años, por eso lo cita. Él usa muchos objetos pequeños, grandes, medio, muy grandes. Y Philippe Gentil nos impactó mucho de obras que hemos visto cuando fuimos a 25 años. Y él usa ces sauts de proporción. Il saute dans du tout petit. Claro, él utiliza ese salto de proporciones, de una cosa pequeñita a una medida, una grandísima. Y después muy grande, y pequeño, medio, grande. Y il a aussi une partition También tiene una- de ces dimensions. Una especie de partitura con respecto a esas dimensiones, ¿sí? Una construcción, digamos. Y de manera de construcción dramática, esto creador nos impacta mucho. Cuando ve tu obra Manu, il y a aussi cette... En Manu también hay, Pierrick, bien sûr, il y a ça. Et claro, moi, en Pierrick, on a tous naturalmente. pris de Todo ces lo que créateurs. hicimos fue tomar también de Philippe Gentil, hay una influencia grande. Yo conocí a Philippe, perdón, yo conocí a Philippe Gentil por un colombiano que de pronto alguien aquí conoce, era de la exfanfarria de títeres, pero de la vieja guardia, que se radicó en Francia como en los años 70, Roberto Guevara, no lo he vuelto a ubicar. Pero él me invitó a ver una función de Philippe Gentil en el 89 y yo quedé perplejo. Y pues después muchas de las cosas, digamos, técnicas, las aprendí de Pierrick. Digamos, el trabajo de animación de objetos que ustedes ven en Cocoro o en Manu viene del trabajo que hicimos con Pierrick, que viene de Philippe Gentil. ¿Alguna pregunta? Bueno, según lo que dice Juan Carlos, una cosa es ver la obra en sala, otra cosa es en calle. Pues me imagino que en la sala pues tiene todos los artificios, la magia. ¿Cambia mucho el espectáculo de sala a calle? ¿O sientes que se puede mover la misma? Dans la salle de théâtre, ça change, oui, ¿no? Sí, es diferente. Qu'est-ce qui change le plus, on va dire? En realidad no es, intentamos hacerlo en la calle, pero no es una obra para la calle. Puede ser una obra que tiene muy pocas condiciones técnicas, pero en la calle no se puede, porque como pudieron ver, muchos objetos son muy livianos y un pedazo de viento y todo se cae. Es bastante preciso. Entonces no es un trabajo para la calle, es más un trabajo que tiene la posibilidad de ser presentado en lugares donde, como decía, no es un teatro, no sé, una sala como por ejemplo, aunque sí las dimensiones son un poco chiquitas, pero si imaginamos que la sala es el doble, ahí se puede hacer. No necesitamos tener una parrilla o no necesitamos luces, también se puede hacer sin luces. Toda la obra está concebida para poder funcionar con solo un enchufe y después él se arregla y a veces según las condiciones hay cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, a veces ya la hicimos sin la video y casi sin luces. Marcus habló un poco del propósito de su compañía y de la ONG que armó, que se llama Mama Fele. Y con esta ONG fuimos, cuando llegamos a Bogotá, en Ciudad Bolívar, y trabajando con la Fundación Waldorf. Entonces hicimos una presentación en una pequeña sala
donde solo había, bueno, la luz así, pero por suerte había un, ¿cómo se llama? Un medidor, no sé cómo se llama. Sí, había una conexión eléctrica. Pero bueno, era que nada más medía. que eso. Había Dime. una especie de escenario, Marcus y los objetos y ya está. No había video, bueno, había el sonido, obviamente, pero nada más que eso. Entonces es más eso, como decir, la especificidad de esta obra. No es que puede ir a la calle, sino que se puede hacer en condiciones muy básicas. Sí, yo puedo agregar, y es que yo siento que el teatro físico se puede hacer en calle, también depende de lo que tú construyas y solo que confrontarlo con la plaza de aquí, por ejemplo, la plaza principal, no está para, o sea, porque como que pide la atención ahí. Entonces, espacios íntimos en una ciudad, un galpón, una calle sola, el frente de una casa, y donde logres crear intimidad, ahí funciona el lenguaje. ¿Sí? Para mí es un pensamiento global sobre mi camino. La dificultad en mi trabajo es que yo trabajo con muchos objetos. ¿Y cómo es posible de viajar, de ir y de compartir este trabajo? Es la razón por qué yo inventó esta manera de trovar pequeñas luces, un videoproyector conectada de manera muy básica con un computador que hace la música, la luz y la video muy compactada y de mettre tout en caisse Sí. para Como- viajar. Claro, como organizar todo, estructurar todo para poder viajar, todo se ensambla todo. Porque yo no, j'ai pas la possibilité de travailler dans les réseaux Sí, où il y a porque des sous, des yo moyens. no tengo la des- posibilidad de estar en circuitos donde hay mucho billete y entonces trabajo con lo que tengo. Todo mi camino es una lucha para existir, de continuar a presentar obras también sin plata o con muy pequeño plata. Y la contraparte es de inventar esta manera de tout en miniature. Sí, como que reducir, volver todo muy miniatura, ¿no? Micro. Un proyector de la obra es así, que son proyectores que vienen del mundo de la exposición en los museos. Y yo vi esto en el museo, oh, ¿podemos usar este proyector en el teatro? Y yo pregunté a mucha gente que trabaja en teatro, y ellos me dicen, demasiado pequeño, no, vas a ver tal problema, tal problema, tal problema. Y no puedo trobar la solución, pero de trabajar y de seguir, au final, c'était possible d'utiliser Sí, ces projecteurs. al final entendí que era posible utilizar esos proyectores chiquititos para la obra. Y tenemos una caja Tenemos 2 veces más grande que así, y dentro son toda la luz, todos los cables, es un teatro. Viajamos con un teatro de luz. ¿Sí? Sí, un poco. What magic. ¿Listo? Listo. Bueno, digamos que uno ve en la construcción de los objetos Como para la también construcción de- y también en lo que pues, puede uno leer en las reseñas, la importancia de las artes plásticas. Y quería saber cómo juegan ahí las artes plásticas, cuáles son conceptos básicos desde estas artes para poder hacer la construcción y hacer este teatro de animación de objetos. Quand je suis sorti de l'école Marceau, Cuando yo salí de la escuela Marceau, mi amiga de la época estaba de una familia de artistas plásticos, pintores, escultores, trabajadores sobre barca y retapé tout les vieux constructores créneaux. de barcos, la familia de ella era además de su Y artista. para pues, mí estaba un mundo que se abierta. Yo sabía construir muchas cosas de mi mano, pero no cosas realmente artística, plástica. Pero 7 años, 8 años me fui a vivir en este mundo y esto me abrí completamente la vista. Yo trové un camino que yo trouvé genial. Yo Y encontré un camino genial ahí. empezó a ir muchas a los museos para ver esculturas, pinturas, cosas visuales. Y me hacía un poco una biblioteca de impresiones, de lectura. Je me suis fait un peu une bibliothèque personnelle O sea, de référence. yo construí una biblioteca personal de referencias. Y yo continué con eso. Y esa es la magia. Tú tienes imaginario. El imaginario es un poco como un músculo. Debes usarlo todos los días.
y deviene en el reflexo, pero también cuando tú vives en zonas donde no tiene, quand tu vis dans les zones, il n'y a pas assez de stimuli, tu sens que ce muscle, il se fatigue, il se perd. Cuando no hay, quand il n'y a pas de, ¿quoi? D'inspiration. Si Ah tout oui. d'un coup je m'isole, Si se queda solo, si no tienes inspiración, pues ese músculo no se entrena. et esto, tú ves, es como una caja mágica, tu prends dans cette boîte magique tes de esa impressions, caja mágica tus impresiones y tu cerveau, y tu cerebro, ta sensibilité, elle travaille pour toi. tu sensibilidad y tu imaginario trabajan para ti. Se vuelven a, No sé adentro. cómo, No sé pero cómo. quand je construis après, je suis en création, je Cuando construis quelque chose, construyo algo durante la creación, ¿sí? ça fait du ping-pong. Hace como ping pong. No sé por qué, No sé por qué. una escultura parece un poco de inspiración de Miro o de otra pintor, no sé qué, pero yo no pienso realmente, vas a construir una cosa en la dirección de Miro, o no. Pero ça se transpire et puis c'est la magie transpira des y la inspirations. magia aparece. Tu estilo personal avec des inspirations. Tu estilo personal con inspiraciones. Pienso que arte es il y a ton chemin, ta poétique está tu personnelle camino, que tu tu développes, poética ton personal, monde poétique, Tu mundo poético. c'est très important, mais Es muy il est importante, nourri, pero il est se nourri alimenta- par les gens se physiques que tu alimenta rencontres, de las personas físicas les que gens que tu encuentras. rencontres au café, Si encuentras a alguien en un café, les œuvres, la vie. las obras, la vida. Quisiera que Marcus nos comentara algo sobre la repetición, el ensayo. ¿Cuánto tiempo emplea en el día o cuántas horas semanales? Y por una parte, y también quisiera que luego nos hablara un poco de estas, de la construcción de cuerpos, de estas cartografías que se plasman en los personajes y de la construcción y de construcción, que ampliáramos un poco acerca pues de cómo llegar a la construcción de un cuerpo y si son cuantificables el número de roles que aparecen en la escena, los personajes. Digamos, como al comienzo en La Loba nos presenta esta mujer de 500 años de historia, de 500 años atrás, alrededor de cuántos personajes conforman la obra de Womin. Entonces, el ensayo, la repetición, la construcción y deconstrucción de los roles y si cuántos roles aparecen en la propuesta específicamente. Sí. La repetición es un tema. Antes de empezar mi formación de un actor físico, yo hice mucho deporte y mucho movimiento. Tengo un amor por el movimiento. Transpirer, pousser, tirer, soulever. Sudar, repetir. En mi vida, cansancio, para mí es muy importante de sentir les choses à travers Para le mí corps es importante sentir las cosas a través del cuerpo et d'éprouver le corps. y probar el cuerpo. Et quand j'étais confronté à une Cuando formation du estuve corps, confrontado a una formación corporal, j'ai trouvé ça yo génial. encontré eso maravilloso. Pero la dificultad por un bailador o Para un bailarín, la dificultad para un bailarín, la difficulté d'un danseur ou d'un acteur para un mime, bailarín d'un o acteur un de théâtre actor de mouvement, mimo, un actor de teatro en movimiento, in contraddizione con un pittore che tengo la distancia entre su imaginario y su herramienta, la creación, es que el herramienta es tu persona, tu cuerpo. Y tú debes aprender a sculpter ton corps pour tienes lui que donner, aprender a esculpir tu cuerpo para darle, pour pouvoir que ta sensibilité se transmette directement dans ton corps. C'est para ton que tu corps qui sensibilidad dessine, se traduzca en tu cuerpo y qui es tu cuerpo el sculpte, que decide, que esculta, qui met des que parties de son coloca corps partes de su cuerpo dans l'espace en el pour créer espacio para crear un dessin, une un diseño, sculpture. una escultura. Et ça, c'est assez Y eso difficile es muy difícil, d'avoir ce processus. de tener ese proceso. Y, por ejemplo, una manera de trabajar que yo trovo muy bonita en la formación de mimo, estaban, tú es en frente, pour les exercices Para los pédagogiques, ejercicios pedagógicos, tú estás aquí al frente, devant un miroir, delante de un espejo, pero quand tu es devant un miroir, pero cuando estás delante del espejo, tu regardes ton corps, tú comment miras tu cuerpo, tu lui donnes des formes, cómo mais yo le doy forma, en même temps, tu te vois, pero al mismo toi tiempo tú avec te ton ego. ves, tú mismo te ves, ¿sí?
y para ayudarte no ver tu ego, No se trata no hay que ver el ego, hay que intentar borrar el ego. hemos trabajado con des bas sur la Y tête, hemos trabajado para esto con telas en el rostro, un poco como una máscara. como una máscara. Y a través tú ves tu cuerpo, pero Ves- no más tu ves expresión La en tu silueta del ego, cuerpo, pero no tu ego. pero solamente las líneas, el ritmo, Las líneas, las el formas. Y esto me ayudó mucho para ir sobre esta materia que no es arcillo, Esta materia. color de pintura, Sí. pero mi materia es ma propre chair. Mi materia es mi propia piel. Y como un objeto, es una danza entre tu cuerpo y tu pensamiento. Y alors c'est ça, ça a pris peut-être Entonces, eso tomó 8, 10 años para formar un cuerpo, no sé qué vas a hacer. Y j'ai vraiment bouffé. Lo que hicimos fue comer técnicas. Años realmente, pero yo amo esta. Y después j'ai eu Después tuve como una especie de... j'ai vomi tout ça. Vomité todo eso. Hacer gamas. Hacer gamas, articulación, tac, 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 tac. Y yo empezó a usar tout ce que j'avais ingéré, pris, Todo lo que había ingerido, aprendido, et petit à petit je l'ai poco a transposé, poco lo fui haciendo la transposición, mais sans vraiment m'en rendre compte pero sin darme cuenta sur ce que j'aimais, sur les matières, sobre aquello que yo llamaba que eran las materias, qui devenaient des objets. que se Donc, convertían en objetos. quelqu'un du mime, Por ejemplo, alguien del mime. dans les objets, comme ils sont construits, comme ils se décortiquent, comme ils bougent, il peut aussi tenir tout un discours de mime, de Voilà. théâtre de mouvement. Tu peux répéter ça, s'il te plaît. Quelqu'un Alguien que qui regarde comment je bouge avec les objets, comment mira sont cómo yo construits me les muevo objets, con los objetos, cómo se construyen, il peut voir la y transposition puede de ver la la suspension, transposición de la de suspensión, de la l'articulation, articulación, que son conceptos del mimo, que nous, on a appris que dans nos nosotros corps. aprendimos en nuestros cuerpos. C'est comme si je l'avais Es transposé como si yo hubiese dans hecho mes la partenaires. transposición, se lo di a mis compañeros, a los objetos, Sí. la relación la construí, quiero decir. La desarrollé eso. No, respecto a lo que y el resto preguntaste de tu sobre pregunta. su proceso de ensayo, ¿no? Cuánto tiempo, etcétera. Marcus contó un poco antes que el proceso se desarrolló durante 2 años de forma muy fragmentada. Él tiene a la vez es una dificultad, como explicó, sobre todo por una cuestión de presupuesto, porque el ideal sería de pasar un año ensayando todos los días, de 9 a 19. Pero, sin embargo, este proceso fragmentado que tiene, que trabaja, no sé, un rato, trabaja 2, 3, 4 meses, después tiene que hacer otra cosa y vuelve al trabajo, creo que le permite tener un poco de distancia respecto a su propio trabajo. Lo que estaba contando respecto al trabajo frente al espejo, en este caso es el tiempo que le da esta posibilidad. Empieza a armar algo, por ejemplo, arma esculturas y le deja por un rato. Y después cuando vuelve con una mirada un poco nueva, ¿no? Es como la escritura, ¿no? Veo poemas así. Si algunos de ustedes escriben, a veces escribimos algo y bueno, en el cuaderno lo dejamos y cuando volvemos semanas o meses después, es como mirarlo con una mirada nueva o escuchar el texto con un oído nuevo. Entonces, creo que a la vez tener, como decir, dificultades a armar un proceso muy largo por tema de presupuesto, puede también ser una fuerza. Permite dar un poco de distancia. Y también cuando tienes la posibilidad de trabajar todos los días en un ensayo porque tienes la plata que te permite hacerlo, yo pienso, por ejemplo, a los procesos de Philippe Gentil, que son muy largos. Sin embargo, durante el proceso, él como nos daba vacaciones. Vamos a ensayar dos meses, por ejemplo, y después dijo, después de 2 meses tomamos un mes de vacaciones. Cada uno se va a hacer otra cosa y él vuelve a trabajar un poco sobre la obra. Entonces, cuando volvemos a la sala de ensayo, es como una mirada nueva, ¿no? Hay algo que, como contó un poco Marcus sobre los artes plásticos que te van a influenciar. Así es como también dejar que la cosa como un té, ¿no? ¿Cómo se dice? Infusé. Como una infusión, ¿no? Dejar un poco el tiempo. Entonces, es una forma de transformar un poco las dificultades en algo que te puede ayudar. Quiere decir que no puedo ensayar todos los días porque tengo que ir a ganarme la vida, como se dice, pero sin embargo, capaz que eso me permite tener un poco más de distancia
y volver a mi trabajo con una mirada nueva. Y en la obra hemos encontrado des centaines de jeunes filles, de femmes, En la dans ces obra différentes années. encontramos centenares de chicas en la vida, digamos, en el proyecto, en el proceso. Y todos estos testimonios, quand j'ai créé les caractères, j'ai Cuando des yo fois creé réuni los caracteres de cada una, yo reuní des impressions de plein las de femmes dans impresiones une de sculpture. muchas mujeres en una escultura. Y por un otro, por ejemplo, la escena de la maltratación de esta chica, La escena del el maltrato. maltrato, fue realmente una chica que me impactó tanto. Pero yo encontré muchos chicos y chicas que vivieron este maltrato. Pero esta mujer que vivía en Paraguay con 8 años y que viva sobre la plaza central de Asunción, una plaza muy luxuosa, Vivía debajo de las alcantarillas. debajo con otras chicas, y ellos vivieron con los alligatores, los crocodiles, y se fue la pierna. Y ellos la encontré en un sitio con educadores y me contaba su historia. Y toda la manera que ella vivía fue tan fuerte con mis 2 hijos y mi amiga. Esto, j'ai créé la sculpture en pensant vraiment à elle. Yo creé esa escultura pensando en ella. Y sabes, quand tu rencontres des enfants travailleurs, des enfants de la Cuando te rue, encuentras con niños que trabajan en la calle, ou des gens très démunis, personas que pauvres, son sensibles, digamos, frágiles, ils ont aussi tous ces habits complètement ellos tienen sus trajes, pas apprêtés à leur taille. nunca pertenecen a su talla. Los niños están vestidos con ropas como ajenas, ¿cierto? Y la construyo y después me falta una cosa para expresar cet endroit perdu où il n'est jamais à sa place. Como Elle est para toujours expresar, habillée avec d'autres habits. Claro, como para Elle est mostrar toujours ese lugar utilisée par perdido d'autres. Elle n'a que jamais nunca son está territoire. en su lugar. Sí, siempre está como fuera del territorio, como que aquel que anda con ropas prestadas, digamos, el niño en la calle que anda con ropas prestadas. Y tenía el cuerpo, las manos, 2 pesos de metal para las piernas, pero me falta les chaussures. Me faltaban los zapatos. Y me fui así Me fui días así. dans mon atelier. En mi taller pensando, ¿cómo hago? Et après, j'ai regardé mes chaussures, Miré mis zapatos, muy grandes, zapatos completamente destruidos. zapatos. Y me decía, tac, tac. Y el contraste de grandes zapatos rotos como la chanson, Sí, rotos. rotos, con este cuerpo muy fino, así, estaba. So, es objeto del mundo, pero también objeto de tu vida, y el ping-pong es esta magia de conectar. No sabía por qué, pero sí. Y esta proporción me da la impresión que yo hizo de todas estas pequeñas niñas o niños trabajando. Y ahí como que se reúne en esa escultura todo lo que dice. Particularmente esta imagen de los zapatos viejos, que son la base de este cuerpo, trajeron pues al recuerdo la escultura de los zapatos viejos que está en Cartagena. Entonces, lo que vos decías ahora, muchas veces no es necesario ir a un referente para acercarse a esa forma o a esa estética. Y luego pues el público tiene la oportunidad de hacer esa asociación con su experiencia, con su mundo, con su historia. En ese sentido, la multiplicidad es una riqueza que hace que la obra se acerque, se pueda asimilar o pueda ser infusada por público pues diverso, de diversa cultura, edad, condición social. Me gustaría de pronto que ampliaras el tema de la multiplicidad o de la acumulación de los objetos, cómo ir construyendo, acumulando y multiplicando la idea de mujer en este caso a partir de los objetos, esta multiplicidad, esa...
Euh, comment on dit un entonnoir? Quoi? Un entonnoir. Un entonnoir, c'est quoi? Embudo, como un embudo, más o menos, va a decir, creo. Esto es un profesor jongleur, Jérôme Thomas, avec Un qui j'ai travaillé. profesor malabarista, Malabarista. bueno, vale. Muy importante en Europa, en Francia. Y yo trabajé con él un par de años y yo tomo también talleres con él. Y en un taller, cuando j'ai commencé à le découvrir, Cuando comencé a descubrir esa disciplina, digamos, él, il a donné cette image él me dio esa imagen a mí, el embudo. que tú dices, Ah, la imagen que tú piensas. sobre Sobre esta manera mágica de l'universalité. Comment créer esta idea l'universalité? de llegar a la universalidad. Tu t'imprègnes de plein de Tú te choses alimentas de muchas cosas, comme artiste. como un artista. Tú te absorbes. Et il y a un moment Y dans hay ta un création momento en tu creación que c'est le punto de l'entonnoir. que es donde llegas al embudo. O sea, Eh, tienes es esta información, como- luego tienes que filtrar. No más o menos puede, eso. je ne peux pas décrire précisément Yo ce no que puedo c'est, decir mais precisamente cette cómo image, es, elle pero parle esta de soi. imagen habla de eso. tu te refermes, tu t'isoles Te vas- avec les gens avec qui tu vas te travailler aíslas con las personas que vas a trabajar et toutes tes expériences, y elles todas tus rentrent experiencias entran. Ellas se deslizan hacia ese tubito Dans- pequeño que filtra, qui est simplifié. que simplifica. Et tu crées ces Y images, creas estas ces mouvements imágenes y sus movimientos qui sont comme chargés de toutes les como autres que es una expériences, sumatoria de muchas experiencias, mais qui trouvent pero que une forme encuentran una forma universelle universal al final. dans laquelle tous la les cual publics peuvent Todos los rentrer públicos pueden entrar y entender. con su imaginario diferente, como son diferentes puertitas para entrar y imaginarse su propia historia con su propia referencia. Pero esta imagen, escultura, elle n'est pas construite comme ça, No elle est está construida porque construite sí. par l'entonnoir, Es gracias a ese filtro, diría uno. gracias al tiempo, la distancia, Tiempo, gracias a multa encuentras, multa inspiración, y après tu tries, Luego lo que hace es que va avec a cernir, l'intellect, a tu tries cernir avec desde el l'intellect, intelecto también, mais ¿cierto? aussi avec Pero también l'intuition. con la intuición. El Y filtro, el intelecto y la ese intuición. proceso de Ese proceso de ir al detalle, y cuando la obra est creada, tu renverses l'entonnoir y luego tú giras otra vez et tu el repars embudo y vuelves a abrir. et tu Y te abres y recibes nuevamente. es et dedans, il y a le processus Y d'universalité. adentro está el proceso de universalidad. Marcel Marceau, il a ce côté universel. Philippe Marceau Gentil, il a ce tenía côté universel. Philippe Gentil también, esa capacidad de Él crea universalidad. imágenes que Creaba imágenes se ven sobre todo el planeta y impacta a la gente en Japón diferente que en África o que en América del Sur, porque la gente tiene otra cultura, pero ils vont ressentir des poids como pesos sentimos los pesos, qui touchent des émotions. el peso y y que toca la emoción, o sea, Et ça crée la vibration du y esto spectateur. crea la vibración en el espectador. Voilà, c'est un peu Es la como- théorie, mais c'est un es peu en un même poco la temps la teoría, ¿no? pratique. C'est Pero sobre todo la práctica también. Bon, ¿no? Sí, c'est parfait. ¿Alguien va a hacer una última pregunta? No me... Oh, Bueno, la compañía Andrayas Mamafele en el momento, dale, digamos, Momo. tiene otros trabajos, ¿No sale de esos espectáculos, otras sí? obras que están digamos, tienen un repertorio o se dedican a esta obra, a la construcción y proyección de esta obra. En Francia, en Suiza, un acteur il doit ouvrir son travail à d'autres compagnies. Tu ne peux pas vivre de ta Claro, propre tú compagnie. tienes que abrir el espacio a otras compañías, no puedes vivir solamente de lo tuyo, tienes que abrirte. Alors tu travailles avec d'autres groupes, Trabajas danse, con- théâtre, con du grupos, cirque, trabajas con el marionnette, circo, théâtre de trabajas mouvement, et tu essayes de continuer Claro. ta propre ligne Claro, poétique. tú tratas de seguir tu propia línea poética, pero tienes que trabajar con otra gente al tiempo. Et oui, j'ai Claro. 2-3 pièces Yo tengo 3 piezas más. sur les problèmes de forêt, sobre déforestation, la deforestación, problèmes de l'eau, el problema del agua, les problèmes des droits humains avec les sobre femmes. los derechos humanos está. en relación con la mujer. Y un otro que yo creo en mayo, julio,
y Pierrick fue invitado a colaborar por la mise en scène. En otro en que el Pierrick fue colaborador para la dirección también. Que es une pièce autour de la musique, des pianos. Es una obra alrededor de música de piano. C'est vraiment un rêve éveillé. Es como un réveil. Un rêve. Sí. Sí. Et là, c'est la musique qui est Y le es ahí moteur. la música la que es el motor. Pero es música con muy imágenes porque tengo una amiga que es pianista profesional y su sueño estaba de, ella tiene este mastodonte instrumento que es el piano, que no, ¿ah? Piano de cola, y él desea de l'embarquer en mouvement. Ella quiere volverlo, ponerlo en movimiento. La amiga, el deseo de De ella. una manera como yo ir en viaje, allá con esto. Y su amigo construye tres roues de moto de Harley Davidson. ¿Trois roues? Ouais, ¿En el Pardon. piano? Manipulación de objetos, mira. El novio de la pianista puso 3 ruedas de moto, así que es un piano de cola que se puede mover. Ah. Y esta idea de moverse con el piano ça a donné en ping-pong Eso, l'idée entonces generó una especie de ping-pong, el moverse con el piano, d'avoir d'autres pianos. para de pronto traer otro piano. Et on a 4 pianos dans la Tenemos pièce. 4 pianos en el espectáculo. Un grande y 3, Tallas dos medios medianas pequeños y un Y uno piccolo. chiquitito. Y ça a été le moteur. Y Et ese moi, fue el j'ai motor, collaboré y après lo que les hice fue images. colaborar con las imágenes Et la musique. y la música. Voilà. Eso fue. Eso es otro material, otro trabajo. Mais c'est toujours cette idée de bouger, Pero siempre esta idea de moverse. d'avoir des objets, comment on les met Los en mouvement, objetos, comment les cómo rendre los pongo en vivants, movimiento, cómo les doy vida. et comment utiliser dans ce cas Y le cómo piano utilizo en este caso de el piano toutes sortes de manières qui de sortent muchas formas para des que codes salga, traditionnels du concert. que salga el tratamiento tradicional del concierto, de lo clásico. Sacarlo Donc de les ahí. pianos, un piano va sortir Un d'un piano autre piano, Sale, aparece c'est, otro y- elle va jouer 2 pianos à la fois, Entonces ella toca 2 pianos al tiempo. un piano peut voler, Un piano puede volar et ça s'arrête pas. y nunca para, nunca para. Bueno, les agradecemos mucho por la asistencia al festival y también esta posibilidad de conversar con los espectadores del festival. Digamos que justamente lo que estamos intentando con estos espacios, charlas y escuelas de espectadores es podernos conectar más allá con las obras, más allá con esas apuestas desde lo escénico que tienen, ¿cierto? En este caso con los objetos, cómo se animan, cómo se construyen esas historias, cómo se recolectan cada uno de esos objetos y esos objetos cuentan una historia y por eso pues también les queremos agradecer por permitirnos este espacio para conversar y para conocer más alrededor de ese proceso creativo. A ustedes también, a quienes nos acompañan aquí en la sala, muchísimas gracias por hacer parte de este espacio, de estos espacios de formación de públicos que lo que buscan es cualificar cada vez más esa mirada de los espectadores y también pues a quienes nos siguen desde sus casas. Les recordamos pues que ya estamos terminando, ya estamos en la recta final del Gesto Noble, nos quedan funciones pues ya el día de hoy y de mañana y ya el día domingo vamos a estar en la vereda San Vicente y así pues mismo los invitamos a que sigan participando de toda la programación. Ahorita a las 3 vamos a estar haciendo la escuela de espectadores sobre la obra de Matacandelas, Antino, y también vamos a estar pues continuando con toda esta programación, así que les agradecemos mucho por estar conectados y conectadas, por estar presentes aquí, ustedes por acompañarnos y nos vemos en otros espacios de formación y de presentación de obras en el Gesto Noble. El Carmen de Viboral, sus historias, personajes y épocas. 26º Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, del 16 al 25 de julio de 2021 en el Carmen de Viboral. Países invitados: Suiza, Argentina y Ecuador. Organizan Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades. Instituto de Cultura El Carmen de Viboral con el apoyo de Teatro Tespis. Evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Un escenario posible para imaginar la vida.
En las calles camino bailando, una sonrisa dibujo en mi rostro, porque el Carmen me inspira cultura, la persona que te saluda. Mi vida es un canto, Mi vida es un canto, y escribo mis actos. como vasija decoro y le doy forma. Mi vida es una obra, soy arte al caminar por el Carmen de Viboral, Territorio para el buen vivir. En las calles camino bailando, una sonrisa dibujo en mi rostro, porque el Carmen me inspira cultura, la persona que te saluda. Mi vida es un canto, Mi vida es un canto, y escribo mis actos. como